de popularización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Guatemala. Será de mucho agrado compartir en este primer Congreso Internacional de Biotecnología en línea. Sean todos bienvenidos a esta sala virtual. En esta oportunidad me es grato presentar y dar la bienvenida a 3 profesionales que presentarán a través de la modalidad Panel Track intitulado Bioeconomía, Empleo y Resiliencia Económica en el horizonte post-COVID-19, caso Guatemala. Vamos a iniciar este congreso con el primer ponente, siendo él Ludwig Antonio Llamas Álvarez. A continuación, vamos a dar lectura a su hoja de vida. Doctor en Ciencias, línea de investigación, políticas públicas, con distinción magna cum laude. Consultor para Majois del área de políticas públicas, educación y desarrollo. También ha sido consultor técnico para Segeplan, Mineduc, el GIS, que es la coordinación técnica alemana acreditada aquí en Guatemala. Coordinador de proyectos de investigación científica e investigador principal en el Instituto de Química y Biología de la Universidad de San Carlos. Coordinador de investigaciones del CIEP de la USAC, en la DIGI, además en la CENACYT. Entre sus publicaciones existen las diferentes los diferentes libros. Me permito leerlos a continuación. Modelo de evaluación de políticas públicas. Modelo gestión de políticas públicas. Bases para una epistemología de la psicología política. Guía conceptual de políticas públicas. Planificación y programación. Segeplan. Naturaleza, metacognitiva y competencias genéricas base. USAC. 2010. Ha participado en espacios de cocreación como CAME en el Tribunal Supremo Electoral en este año 2020. Tercer y cuarto, Plan de Gobierno Abierto y Mesas Técnicas para la Reforma del Estado en el Congreso de la República en el año 2015. Ha presentado trabajos académicos y científicos en diversos países de Latinoamérica. Actualmente es miembro del Colegio de Ciencias Económicas de Guatemala y el Colegio de Humanidades de Guatemala. Es un honor tener presente en esta oportunidad al doctor Ludwig Llamas. Bienvenido a este primer Congreso Latinoamericano de Biotecnología. Sí, al respecto, pues muchas gracias por la introducción y por lo mismo, pues pasaré en este momento a compartir pantalla. Solo requiero que me den confirmación de que visualizan compartir pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Al respecto, pues muy emocionado de estar en este primer Congreso Internacional de Biotecnología. Ciertamente lo que estamos en este momento para compartirles junto con mis colegas es parte de diversas investigaciones que hemos estado realizando pues en años recientes y de manera pues muy particular, muy a tono con lo que se está sucediendo con la actual crisis sanitaria que tomó de sorpresa pues evidentemente al mundo entero, pues ha empezado a manejar diversos constructos en función de la reactivación económica. Ciertamente esta reactivación económica pues es una situación compleja, sistémica, pero ciertamente también tienen antecedentes tanto recientes, inmediatos y otros de tipo mediato. Entre de ellos, pues evidentemente uno de los más sobresalientes son todos los aspectos de bioeconomía y biotecnología. Al respecto, pues me voy a dedicar a realizar una presentación de diferentes aspectos de contexto global para que así posteriormente mis 2 colegas pues puedan abordarlo desde el aspecto local. Hago una acotación metodológica y conceptual al respecto. Yo me voy a abordar directamente en los aspectos bioeconómicos que están dándose en el entorno internacional para que posteriormente pues Eduardo maneje directamente las categorías del empleo en el contexto local, evidentemente muy afianzado con la reactivación económica, y Patricia finalmente en la tercera de las intervenciones
pues haga acopio de cómo se está tomando estos elementos de posibilidad de reactivación económica. Si nos damos cuenta, todo esto que vamos a estar manejando, pues tiene una base evidentemente de fundamento científico, así que las estadísticas y datos van a ser abundantes. De antemano les podemos dar pues esa indicación que vamos a estar pues ante un acopio pues bastante suficiente de diferentes fuentes. Estas fuentes pues, provienen tanto de instituciones estadísticas, tanto locales, regionales como internacionales, y dan cuenta del comportamiento. Haciendo pues estas indicaciones, pues procederé en este momento a comenzar pues con la disertación. Si ustedes se pueden dar cuenta, el contexto, aunque vamos a hablar de bioeconomía como área central, pues necesitamos comprender el aspecto económico global. Si ustedes se pueden dar cuenta, uno de los principales elementos que nos pueden servir para poder comprender, pues es la productividad, que puede ser con un enfoque tanto del Producto Interno Bruto como de los efectos que se tienen en el empleo. Al respecto, ustedes se van a dar cuenta que también, aunque es bioeconomía, una de las principales características es de que el contenido es altamente multidisciplinario. Es decir, que lo que anteriormente se consideraba estrictamente como las ciencias económicas o las ciencias biológicas, químicas y farmacológicas, en este caso no es una simple unión de estos campos, sino que son nuevos campos de conocimiento que están emergiendo. Haciendo esto, pues nos pone a pensar, pues cuál puede ser una definición estricta de bioeconomía, lo cual pues esperaríamos poderlo abordar para que ya tengan ustedes acopio de todos estos insumos al final en los espacios de preguntas y respuestas. Si se dan cuenta, en esta gráfica que está en idioma inglés proviene de un informe de la OIT, y lo que nos importa de toda esta información es este dato. 5.7 billones en la actualidad hay de capacidad de empleabilidad en el mundo. Estos 5.7 billones en idioma inglés, en idioma español son 5.700 millones. Si observamos en la gráfica inferior, podemos ver que aparece tanto 3.300 millones o 3.3 billones en idioma inglés, y que corresponden al área estrictamente formal, pero fuera de ello, en informalidad hay cerca de 2.300 millones o 2.3 billones. Continuando, acá lo que nos interesa es la parte central, en el cual pues el 61% está considerado dentro de una categoría de informalidad, dejando a nivel internacional global un 39% en la formalidad. Esto es importante no olvidarlo, porque tradicionalmente se considera que países como Guatemala o Centroamérica o Latinoamérica, por sus propias connotaciones, tiene diferentes acepciones que fueran únicas en el mundo. Pero ciertamente esto lo que nos está diciendo es de que estos comportamientos pues son más comunes de lo que aparentemente el sentido común manifiesta. Si nos damos cuenta, esta gráfica que también seguimos con fuentes de la OIT, lo que nos dice es que en el caso de las reactivaciones, tomando en cuenta una de las recientes de alto impacto, como fue la crisis subprime del año 2008, tuvo dentro de su composición de población que aportó a dicha recuperación fuertemente indicado en una población joven, es decir, menor de 25 años. Del año 2008 al año 2016-18, que se tuvo esta referencia de valores estadísticos, lo que se dio cuenta es de que los sectores productivos que mayor aportaron, si bien es cierto, es según los países, pero dentro de cada país, la población con mayor aporte fue la población joven. No hay que olvidar este dato. Si nos damos cuenta, continuamos siempre con valores OCDE, en este caso, lo que presentamos es el acopio de una de estas encuestas de conocimiento psicográfico que tienen las diferentes poblaciones. En este caso es la población en un sector educativo. Lo que llama la atención es de que en la composición OCDE uno esperaría, al ser países de renta alta, que la disposición de nuevas innovaciones o programas de alto rendimiento pues fuese algo generalizado. Pero con esta visualización que estamos viendo de datos publicados de final del año pasado, y en el cual los tenemos actualizados para el presente año en valores pre-COVID, podemos ver que hay una disposición positiva respecto de los sistemas educativos polarizados. Como ustedes pueden ver, aunque en idioma inglés, pero se puede observar que hay una mirada positiva de todo lo que se observa desde la formación técnica profesional en tan solo un 50% de la población que es joven. Si seguimos con estas gráficas, podemos ver que solo el 50% considera que la formación proveniente de sectores privados es confiable, es decir, el otro 50% es público. Y solo un 35% se muestra relativamente positivo respecto de la prospección que se tiene a futuro de su formación. Esto uno se podrá preguntar, ¿y qué tiene que ver con la bioeconomía? Lo vamos a ver tanto con la empleabilidad como con la capacidad productiva posteriormente.
Pero estas bases lo que nos ponen a pensar en este momento es la reflexión de a dónde se dirigen estos escenarios. Si se pueden dar cuenta en esta valoración de los mismos sistemas educativos, que es el insumo, los sustratos desde los cuales se van a formar evidentemente todos los profesionales que van a acudir en los aspectos de la bioeconomía, podemos observar que de la totalidad de este estudio dentro de países OCDE, el 56% están manifestando una predisposición, una disposición que la tecnología va a crear nuevos trabajos que sean una oportunidad a futuro. Pero de ellas solo un 18% se muestra optimista respecto de esas posibilidades. Continuando con esta posibilidad, nos damos cuenta que esta caracterización que se hace respecto de los campos de conocimiento ya es una situación un tanto más compleja. Si bien todavía no hemos hablado de las posibilidades que tendrían constructos clásicos de la bioeconomía, como las biorefinerías, la química computacional, los cultivos de precisión o este tipo de tecnologías que han estado siendo emergentes durante los últimos 20, 30 años, podemos ver de que estas de base subyacente tienen otras tecnologías multidisciplinarias que son necesarias. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la capacidad para poder abordar energías renovables, las situaciones que provienen de la robótica, las criptomonedas, las cuestiones de aplicaciones de genómica, de salud, telemática. Como ustedes pueden ver, uno esperaría que en países de renta alta estos fueran altamente demandantes, porque ciertamente, aunque son aparentemente trabajos del futuro, ya son el día de hoy, por toda esta crisis sanitaria, han tenido una aceleración de su disponibilidad y su exigencia para poder recuperar todos esos espacios que la pandemia, en este caso de este año, ha provocado en las diferentes economías. Lo que llama la atención es de que ustedes pueden ver que cuestiones como la inteligencia artificial, que va a tener asociado otras técnicas como las redes neuronales, el machine learning, y que son importantes para todas las disposiciones de la bioeconomía y la biotecnología, no están en una totalidad o en un valor bastante alto. Incluso es más llamativo que las cuestiones como el Big Data, que son altamente necesarias para el manejo genético en diferentes formas de aplicaciones, tienen valores mucho menores. Asimismo, podemos ver que estos impactos económicos que van a requerir una transformación de los sistemas económicos aparece representado en las fintech como una forma de constructo de todas estas nuevas variaciones, tiene un valor extremadamente bajo. Eso ciertamente es altamente preocupante. Para ello, ¿dónde se encuentra este contexto? Si observamos en este contexto, podemos ver en datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que a nivel de productividad, pues América Latina está en la base de todas las regiones del mundo. Si se pueden dar cuenta, después continúan países desarrollados, que son clásicamente los países de renta alta que se han considerado. En este caso, la tradicional región occidental. Asimismo, ustedes pueden ver de que países emergentes provenientes del área africana o los países provenientes o que están agrupados dentro de la composición del Banco Económico Europeo, pueden ver que tienen mayores niveles de productividad, pero aún más los de Asia en el sentido de que la diferencia que están teniendo, no solo en productividad, sino que bases subyacentes de ciencia, tecnología, conocimiento, es totalmente notable. ¿Esto para qué nos prepara? Pues nos prepara evidentemente para poder considerar cómo afrontar estos nuevos retos que se dan de cara, no solo a la reactivación en el corto plazo, sino que la visión del desarrollo para los próximos 5, 10, 20, 40, 50 años. Al respecto, ustedes pueden ver en pantalla en este momento con datos cepalinos que hay un déficit en el caso de uno de los principales socios de Centroamérica, como lo es Estados Unidos, respecto de otro de las regiones con las cuales hacen intercambio comercial, como lo es China. Si se dan cuenta, aunque ya es una cuestión de política pública en aspectos migratorios, en algún trasfondo, es importante considerarlo, porque muchas de las migraciones que se tienen de parte del Triángulo Norte hacia este país del norte, están pues muchas veces basadas en falsas expectativas de empleo. Como ustedes se pueden dar cuenta, Estados Unidos, en este caso actual, con datos cepalinos desde el año 2018, pues manifiesta ya fuertes déficits en la manufactura de alta, media y baja tecnología. Eso quiere decir que en efecto hay un desbalance respecto de la reorganización, no solo de las matrices productivas, sino que también de todas las formas como se está prospectando el desarrollo en las diferentes regiones. Continuando, pues este es muy coyuntural a dicha gráfica porque podemos ver que el desarrollo del conocimiento reflejado en las patentes para el caso de Estados Unidos es la línea que está tenue, va hacia la baja, pero en el caso va hacia el alza en el caso de China. Esto lo vamos a retomar posteriormente.
Como se pueden dar cuenta, en el caso del crecimiento mundial, pues hay un promedio que está en descenso a nivel global, como pueden ver en esta serie histórica desde el año de 1970. Continuando, de igual manera, la inversión mundial va a la baja, considerando que es una inversión a la baja en los sistemas pues, hegemónicos que han estado, en este caso, desde el año 80. Continuando pues con esta misma cantidad de datos, podemos ver que las diferentes variaciones dentro del PIB, en el caso de América Latina, de igual manera, muy correlacionado con el comportamiento mundial, se ha dado a la baja, como pueden ver en esta tendencia que se observa en estas tasas de variación. Ahora, todo esto ¿para qué nos sirve? Si nos damos cuenta, hay muchísimas cuestiones que se han abordado en función de la nueva normalidad, pero muchas veces esa nueva normalidad en lo que se ha manejado a nivel mediático en los últimos meses ha sido pues un tanto caótico porque es una fuerte cantidad de información. Al respecto, con todo lo anterior podemos ver esta información respecto de la nueva normalidad se ha estado asociando pues muy tradicionalmente en estos meses con nuevas formas de elevar la productividad. En este caso, la productividad ameritaría hacer una revisión de su constructo, porque ciertamente la productividad no solamente es la cantidad de producción que se podría hacer con determinados factores, sino que también tiene asociado la cantidad de conocimiento subyacente para que sean eficientes y lleven en efecto a buen término, pues esta realización de satisfacción de necesidades, requerimientos y contribuciones al bienestar social. Si nos damos cuenta, el bienestar social es una asociación evidentemente con el bienestar colectivo, la calidad de vida, el mejoramiento colectivo que se tiene en las diferentes sociedades, países, regiones, comunidades. Al respecto, siempre dentro de la productividad, podemos ver que en el caso de América Latina, dentro de todo su ecosistema laboral, hay una fuerte disposición de contribuciones del empleo, que en esta nomenclatura, siempre con datos cepalinos, pues es una referencia a todas estas estructuras tradicionales del empleo. Considerando también las grandes bases de empleo que tienen los gobiernos y estados a lo largo de la región, este también es un indicador de toda esa cantidad de personas que están empleadas desde la función pública. Y observen en este caso que tan solo en un 24% refleja una productividad proveniente tanto del sector público como del privado, pero de aquellas formas que son representativas de la innovación, la resiliencia y todas las formas de transformación. A diferencia, para poder tener un contraste, pueden observar que en el extremo opuesto aparece China, en el cual todas estas funciones de estructuras asociadas burocráticamente son bastante pequeñas y son bastante grandes todas esas formas de innovación que evidentemente dan cuenta de ese dinamismo económico en producción, en transformación, en innovación, que evidentemente ha mostrado la región. Por acá en medio pueden ver tanto el comportamiento de Estados Unidos como el de Europa, que es prácticamente un estadio intermedio entre las dos visiones. Con todo ello, que es prácticamente una visión retrospectiva de todo lo que ha pasado a nivel global, ahora nos podemos preguntar, ¿dónde encaja la bioeconomía? Naciones Unidas al respecto, pues ha sacado una distribución priorizada de los ODS recomendados que pueden tener una mayor asociación dentro de la construcción de la economía circular. En efecto, la economía circular como un constructo íntimamente relacionado con la biotecnología y bioeconomía, pues uno se podría preguntar en términos del conocimiento, ¿de qué estamos hablando? Si utilizamos esta nomenclatura de producción o la nomenclatura previa que yo les refería acerca de la construcción del conocimiento. Pues al respecto, desde la OCDE se ha hecho un planteamiento en el cual se hace una distinción de posibilidades de innovación, que se hace una diferenciación tanto en formas que solo incrementan el conocimiento actual, disruptivas y radicales. Estas denominaciones, ¿de qué estamos hablando? En el caso de las incrementales, pues son simplemente innovaciones, siempre de base científica, pero que están dentro del mismo ecosistema, estado del arte que actualmente ya conocemos. En este caso, pues no estamos haciendo ningún aporte novedoso, sino que utilizando lo que ya es existente, pero están incrementando el conocimiento y sus aplicaciones. En el caso del disruptivo, pues ya estas innovaciones hacen determinados cambios dentro de las estructuras. Uno de ellos es, por ejemplo, el tratar de reemplazar en términos bioeconómicos, pues todo el consumo petrolero por formas alternativas de energía. En este caso estamos hablando de biocombustibles. Y lo radical, pues ya son evidentemente innovaciones que uno esperaría, que son las transformaciones icónicamente representadas con toda esa figura científica de los nuevos acontecimientos, el eureka o el serendipity o todas estas cuestiones que generan nuevos conocimientos totalmente distintos a lo que anteriormente existía.
¿Cómo encaja esta complejidad? Al respecto, pues espero no abusar de toda esta conceptualización que es bastante densa, pero aquí ya viene una primera gran apertura que nos clarifica la definición posible de bioeconomía bajo estos términos. Si nos damos cuenta y retomamos que en la agenda para transformar nuestro mundo, ODS 2030 de Naciones Unidas, en su momento tiene una caracterización basada en objetivos, metas e indicadores, y estos indicadores propuestos por el Foro Político de Alto Nivel, basado en las evaluaciones que se han hecho de autoevaluación en los diferentes países del mundo, podemos ver de que hay una nomenclatura de indicadores, indicadores de los ODS. Estos, como podrán recordar los que estén familiarizados, pues son identificados pues, muy coloquialmente como Tiers 1, Tiers 2 y Tiers 3 para identificar los niveles 1, 2 y 3 de esta complejidad. Como se pueden dar cuenta, esta es una lectura e interpretación propia que se realiza, pero en la cual está totalmente armonizado, que bajo este esquema de circularidad de la bioeconomía, todas las innovaciones incrementales están íntimamente relacionadas y armonizadas con los Tiers 1, los disruptivos con los Tiers 2 y los radical con los Tiers 3. Con esto prácticamente ya amarramos toda la estructura de los ODS y nos da una visión respecto de eso que estamos llamando acerca de la circularidad. Si nos damos cuenta, aquí hay unos pequeños ejemplos en función de estas áreas de conocimiento, de industria, de salud, de producción primaria, fabril, manufacturera, pero voy a saltarlos por cuestión de tiempo. Si nos damos cuenta, esto también es importante porque a nivel territorial no todo el mundo tiene enfoques de política pública basados en bioeconomía. Como pueden ver, en este caso, insumos que hizo recopilación OCDE en su informe 2018-2019, pueden observar que Estados Unidos, Islandia, Finlandia, Alemania, Japón, Sudáfrica, Malasia tienen políticas establecidas que manejan los constructos de biotecnología, bioeconomía. Pero ¿qué pasa con el resto de países? Simplemente ya sea por las implementaciones e innovaciones administrativas, jurídicas o de transparencia que requieren sus diferentes países, todavía no sean implementadas, pero no sea que desconozcan la temática. Pero dentro de todos los que yo mencioné, evidentemente tanto los países europeos y sobre todo Alemania, pues son referentes a la hora de hablar, por ejemplo, de biorefinerías, que son partes muy importantes de toda la transformación de biomateriales y formas asociadas. Si continuamos, este mismo esquema tampoco es fortuito. Como ustedes pueden ver, haciendo un ejercicio a través de esta visualización, pueden observar, siempre continuando con fuentes OCDE que hacen acopio a otras fuentes, que hay una circularidad territorial respecto del tránsito de estas materias hacia los destinos finales en donde se están dando de consumo. Como pueden ver, pues hay economías con notables aportaciones dentro de toda la economía basada, por ejemplo, en los cultivos energéticos. Estamos hablando de Brasil, Argentina, y su destino final, pues, es Europa, Europa Occidental. Si se pueden dar cuenta, también lo sucede con el caso de Sudáfrica y de Australia. Al respecto, es un tanto llamativo porque también es importante recordar que si bien todos los efectos son científicos notables y aportan al bienestar, también es un tanto notorio que en el caso de Australia o de Brasil se haya dado a nivel mundial este conocimiento mediático de las alteraciones climáticas. En este caso estamos hablando de los masivos incendios y que coincidentemente también son áreas territoriales en las cuales los cultivos de orientación energética pues han sido ampliamente extendidos en estas economías. Continuando, también ustedes pueden ver en estas tres gráficas, pues en colores según su densidad, pues los mayores exportadores, en este caso de maíz, azúcar y aceite, soya, pan. Al respecto, pues creo que esto lo va a abordar posteriormente Eduardo, pero sí puedo hacer una referencia. Si bien es importante el decir que hay grandes extensiones de exportación, digamos maíz, por ejemplo, también es importante reconocer que a nivel biotecnológico hay importantes diferencias dentro de la productividad que se tiene. Para dar un ejemplo, en el caso del maíz estamos hablando que por acre podemos estar hablando entre un orden del 40 a 50 galones de producción por acre. Mientras que si se utiliza, en el caso, algas, podemos elevar esta productividad a 10,000 galones por acre. ¿Eso por qué lo digo? Porque evidentemente nos pone en cuestionamiento acerca de la factibilidad de los ordenamientos territoriales, planificación pública y evidentemente políticas públicas que implican y están asociadas. Continuando, pues voy a saltar este tipo de gráficas. En este caso, ¿qué es lo que estamos observando? Otro informe OCDE en el cual pues detalla las posibilidades
que se tiene a poder migrar de lo que actualmente se tiene de los enfoques bioeconómicos, biotecnológicos, hacia un futuro posible. En este caso es una comparación entre el 2003 a 2030. En el 2003, evidentemente, algo muy hegemónico era la orientación de todas estas aplicaciones biotecnológicas en el sector salud. Pero para el 2030 se ha proyectado que eso descienda hacia un 25%. Evidentemente, dentro de esta matriz de innovaciones, también es un traslado para que estas áreas de priorización le permitan a que, en este caso, la industria pueda mejorar de un 2 a un 39% o más. Y en el caso de la agricultura, de un 4 proyectado en este año hacia un 36, hacia lo que se presenta en el horizonte 2030. Si nos damos cuenta, es importante hacer esas consideraciones y en este caso, dando también ya una apertura para las cuestiones de empleabilidad, cómo va encajando las necesidades de conocimiento que se requieren para hacer las transformaciones. Al respecto, como ustedes vieron en una gráfica previa, como estamos hablando del escenario post-COVID, sería también importante hablar acerca del presupuesto nacional de la nación, que en este caso va a ser un pequeño acopio posteriormente, pues Patricia con su alocución. Pero sí puedo dar cuenta que dentro de esas necesidades presupuestarias, pues surge el valor de cómo utilizar toda la fundamentación de fondos públicos para hacer estas transformaciones, en las cuales dichas transformaciones surge como una primera gran tarea esa gran transformación, actualización de las reformas de base social. En este caso, tanto reforma energética, reforma educativa y evidentemente las reformas asociadas en política pública para que faciliten este tipo de inversiones sostenibles. Voy a saltar estas gráficas y me situaré en esta. Si nos damos cuenta, muchas veces se habla que esta financiación proveniente del sector público tendría que ser parte de toda la carga que tendría que representar estas innovaciones. Pero dense cuenta que en esta representación podemos ver que los mecanismos de financiamiento para estas transformaciones podemos articularlo en un esquema conceptual que puede ir desde la base de ciencias básicas, el conocimiento más duro, más estrictamente científico y que incluso encontrar aplicaciones es un tanto complejo en el momento actual en que se realiza, y en un extremo totalmente opuesto, pues ya la producción escalable, de la cual estamos hablando de las comercializaciones inmediatas que requieren de los diferentes mercados, desde los commodities hasta las funciones de consumo masivo. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este esquema pues aparece de manera importante que todo el fondeo que se recibe a nivel académico y que nos remite a considerar el valor del conocimiento técnico-científico en espacios, ya sea universitarios o de investigación y de desarrollo de operaciones dentro del sector público y privado, ocupa una base que es prácticamente el enlace para otros elementos que han sido o se han puesto muy de moda en la jerga coloquial de forma mediática, ya sea por las inversiones de emprendimiento, de venture capital, de joint venture o todas las formas que en idioma español pues identificamos con emprendimiento. Ciertamente los emprendimientos son importantes, aceleran las ideas que se pueden originar dentro del sector empresarial productivo, pero ciertamente tenemos que enlazarlas dentro de una base científica que provea de una base sustentable para que esas ideas pues estén armonizadas dentro de una estructura totalmente formal, por una parte con los conocimientos técnicos y por otra con todos los esquemas de marco administrativo, jurídico y de transparencia que le corresponde al país en cuestión. Al respecto, como ustedes se habían dado cuenta y les retrotraigo la gráfica inicial que yo les refería del conocimiento representado en patentes, ustedes pueden ver en esta que es una diferenciación que se tiene con 5 áreas importantes del mundo: China, Corea, Estados Unidos, Japón, Unión Europea. Como ustedes se pueden dar cuenta, utilizaremos la anterior información. En el caso de China, sus patentes están al alza, las de Estados Unidos están a la baja, pero ahora nos preguntamos, ¿esos datos de qué naturaleza estamos hablando? ¿De qué formas de innovación están subyacentes a esa nomenclatura? En estos datos de OCDE, en este informe, que también es la base original de la cual se extrae, adjunté las 2 gráficas para que puedan observar, esta es la fuente original de la cual se nutrió dicho informe. Pero como ustedes pueden ver, en el caso de China, es cierto, es una gran cantidad de patentes de producción intelectual, pero están orientadas dentro del desarrollo, y esta nomenclatura de desarrollo está próximo al desarrollo de comercialización. Es decir,
está dentro de estos esquemas ya próximos al consumo masivo. En este caso, siempre con China, pueden ver en el color azul que aparece tan solo el 1%, que son los conocimientos asociados con la propiedad científica más estricta y de base. Esta, como pueden ver en esa misma nomenclatura, está en la base. Entonces ahora preguntémonos nuevamente, esto fue lo que vimos, esto es lo que está al alza, pero evidentemente está al alza la comercialización que tiene asociada. Nuestro parámetro de comparación fue Estados Unidos. En este caso pueden ver de que Estados Unidos, es cierto, tiene una cantidad a la baja, pero de su desdoblamiento de esa categoría de patentes, resulta que tiene una mayor composición de ciencia básica dura, es decir, una mayor prospección de largo plazo. Y ahora, un tercer factor que no aparecía en la anterior gráfica, pero que es importante conocerlo, es lo que pasa con la Unión Europea. Como ustedes pueden ver acá, esto hace cuenta de la Unión Europea, la zona de los 28 países, para diferenciarlo de la zona euro, en el cual ustedes pueden ver de que hay un 92% de ciencia básica. Si se pueden dar cuenta, esto en términos de otras formas multidisciplinarias puede estar hablando entonces de una fijación, de una concentración de conocimiento. Pero dense cuenta que también en años recientes estamos hablando del gobierno del ministro Abe, Shinzo Abe de Japón, se hizo el convenio de alianza entre la Unión Europea y Japón para el intercambio de bases de datos y conocimiento universal entre estas regiones. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo articulaciones de consorcio de diferentes lugares, regiones del mundo, que evidentemente están motivados por las altas necesidades y modificaciones que está teniendo el mundo en sí mismo por esa transformación que está teniendo de forma acelerada. Si observamos, pues prácticamente con todo ello nos está dando una visión pues muy global de todo lo que está sucediendo. Ya para ir finalizando esta presentación de datos globales, pues ya puedo ir cerrando con datos que son más que todo para poder impulsar pues la discusión, la problematización, para poder incentivar en ustedes pues aspectos de reflexión y que coinciden sobre todo en datos bastante gruesos. Uno, evidentemente la matriz energética mundial. Cuando estamos hablando de biocombustibles, evidentemente estamos tratando de hacer referencia a transformaciones de esta matriz, de este componente de matriz que está en referencia del petróleo. Estos datos provenientes de la Agencia Internacional de Energía, los cuales pues le otorgan pertinencia para poderlo tomar como referente, pues ubican que el petróleo, aunque aparentemente hegemónico, no ocupa la totalidad de esta matriz energética mundial. Asimismo, es de importar que este preciso año, allá por el mes de marzo, abril, el Brent estuvo en valores negativos, algo totalmente inédito. Si nos damos cuenta, si bien es cierto, hay necesidades biotecnológicas, también hay necesidades desde el ecosistema económico, financiero, que ya se están manifestando fuertemente. Eso será entonces la necesidad por la cual las mismas regiones se están reagrupando, porque en el caso europeo, por ejemplo, al carecer de las extensiones territoriales para hacer una expansión agrícola, en este caso, requiera de una mayor tecnificación, es una posibilidad. Una posibilidad que en el caso de América Latina, extensas cantidades de territorio han sido desaprovechadas por poder proveer una mayor posibilidad de productividad, pues es cierto. Lo que sí es cierto es de que eso apertura entonces la capacidad de hacer sinergias y por un efecto. Ese es el momento oportuno para poder fortalecer sinergias a nivel regional. El intercambio propiamente no solo de conocimiento, de transferencia tecnológica, sino de asociación comercial en todo sentido. Si nos damos cuenta, esta es la matriz energética de América Latina, en el cual pues el petróleo aparece mucho más representado. Ya para ir cerrando, pues ya son oportunidades de creación del empleo de todas estas fuentes de energía que evidentemente son parte de esta matriz energética, bioenergética en términos biotecnológicos y que ya nos aperturan absolutas posibilidades de cómo se puede modificar toda la base social hacia su nivel productivo. Como ustedes pueden ver, aparecen diferentes posibilidades, desde lo hidroeléctrico, es algo muy tradicional, lo solar fotovoltaico, eólico, bioenergías, calefacción. Ya con esto prácticamente pues estaría cerrando, únicamente dando acopio a que todas estas posibilidades que se tienen para poder llevar a buen término, tienen que estar enfatizadas siempre en la mejora sustancial de las condiciones de vida. Esto, que es la última gráfica que les presento de mi parte, pueden ver que entre el año 89 y el 2019 ha habido una depreciación
de las condiciones de la productividad. ¿Qué quiere decir? Que con los mismos factores en el año 80 se podía tener este volumen de unidad que para el año 2010 es una cantidad menor. Eso es una representación gráfica de cómo se ha erosionado la calidad de los factores dentro de toda la biosfera. Puede ser una posibilidad. Otra puede ser el reflejo del encarecimiento, el valor inflacionario que tienen los productos, los factores productivos, es otra posibilidad. Pero otra, y es con la que yo me quedo, es de que ciertamente la situación compleja y sistémica del mundo va cada vez más requiriendo que los aportes de base científica y técnica se introduzcan con mayor propiedad en la vida cotidiana, porque ciertamente este es un ejemplo contundente que necesitamos entonces de un mayor afianzamiento de las nuevas visiones para un desarrollo sustentable. Muchas gracias. Gracias, doctor Llamas, por su disertación. A continuación, tenemos la participación del magíster Denis Eduardo Llamas Álvarez. Me permito dar lectura a su hoja de vida. Actualmente es candidato al doctorado en Ciencias, línea de investigación, mercados laborales. Ha sido consultor para Majois del área de políticas públicas, educación y desarrollo. También ha sido consultor técnico para el Ministerio de Educación de Guatemala. Además, ha sido investigador de contrapartida por parte de Majois en los proyectos de investigación científica en el Instituto de Investigación de Ciencias Químicas y Biológicas de la USAC, el Centro de Investigaciones de Psicología CIEPS-USAC, la Dirección General de Investigación, DIGI. Además, en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, participó también en el proyecto ISKIC sobre arte de los pueblos originarios con enfoque de género en distintos países de Centroamérica. Actualmente es presidente de la Comisión de Calidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Es miembro del Colegio de Ciencias Económicas y el Colegio de Humanidades de Guatemala. Magíster Denis, sea usted bienvenido a este Congreso Internacional de Biotecnología. Solo disculpen la interrupción. ¿Será que para ver la pantalla más grande no pueden quitar como la parte donde donde se dice exportar PDF, editar PDF, si la cierran, para así podemos ver su presentación más grande? Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra, también. Pues para poder continuar con esta presentación, el tema sobre la dinámica que les voy a continuar hablando es referente al tema de empleabilidad dentro de este entorno de bioeconomía. Para poder iniciar, hay cierta información de contexto nacional que hay que considerar referente a esta temática para ver cómo podemos ingresar dentro de este contexto mundial bajo los diferentes retos y dinámicas que se presentan. Estas primeras gráficas que les presento están constituidas desde la perspectiva del sector laboral en el área urbana y para el área rural, tanto para hombres como para mujeres. En la número 1, que es en el área urbana, en el caso del segmento de hombres, la orientación del sector laboral está orientada hacia el sector de comercio, manufactura y agricultura. Pero dentro del contexto de manufactura hay que considerar de que la industria guatemalteca actualmente lo que predomina son las maquilas. O sea, no están orientadas hacia un segmento de bioeconomía o de procesos de biorefinerías o de industrias que puedan transformar productos de manera grandes o un contexto de industria más diversificada. En el caso de agricultura, la agricultura está orientada bajo un aspecto de consumo familiar. Eso quiere decir que tenemos presentes dentro del país retos a poder superar para poder incorporarnos a un segmento de bioeconomía. Cuando nos trasladamos al segmento de mujeres, podemos ver en el área urbana que está identificado por comercio,
manufactura y otros servicios. En el caso del comercio, tanto para hombres y mujeres, o sea, hay que tener presente dos dinámicas que se presentan en el país. El primero es el sector formal y el segundo es el sector informal, en el cual es el que ha presentado un mayor reto a nivel nacional, el poder trasladar todo este segmento de población hacia un segmento formalizado, que pueda tener un contrato de trabajo, que pueda estar asegurado, que son condiciones a poder superar. En el de manufactura es la misma dinámica y ahora, a diferencia de otros servicios, la característica que tiene aquí es de que está conformado el sector de la administración pública, turismo, trabajo doméstico, que son funciones que incorporan esta acción de otros servicios. Cuando nos trasladamos ahora a la composición laboral en el sector rural de hombres, se puede determinar de que está identificado de manera puntual en el sector de agricultura. Eso quiere decir de que los hombres, o sea, son los que están más enfocados dentro de esta acción para poder trabajar. Y si lo miramos en el sector de mujeres, la característica que está orientada es agricultura, manufactura, comercio y otros servicios son las áreas en las cuales se identifican. Pero en conjunto, todas estas diapositivas lo que nos están indicando también es que la empleabilidad dentro del país está segmentada por una identificación de género. O sea, identificado que hay trabajos ya como que identificados para hombres y trabajos identificados para mujeres, tanto en el área urbana como en el área rural. Esto a que nos lleva a que contar con datos actualizados es un reto que incluso la agenda ODS ha presentado a nivel mundial y en el caso del país no es una excepción. Es por eso que datos sobre la empleabilidad y nuevamente para poder mencionar a CEPAL son del año 2014, que es la gráfica que se muestra en el lado izquierdo, en el cual lo que nos está indicando que la principal fuente de empleo que se tiene en el país es a nivel de agricultura con un 33%, y de ahí continúa el comercio con un 27%, en el cual si se suman estos dos, suman el 60% de la empleabilidad dentro del país. Pero si observamos las siguientes tres categorías, otros servicios, manufactura y construcción, o sea, suman ya un 93% de la totalidad de la empleabilidad dentro del país. Entonces podemos tener ya una identificación de qué retos son los que se presentan a nivel local, nacional, de comunitario, municipal, sobre las diferentes acciones que se pueden hacer a nivel de economía para poder influir hacia hacer un ecosistema de capital humano, que es un reto para poder tener dentro de los diferentes sectores productivos que se puedan formar con la bioeconomía. Para poder complementar esto con datos de COVID, o sea, en COVID 2014, la pobreza está identificada con un 53% y la pobreza extrema con un 23.4%, y podemos observar de que es una cantidad bastante pequeña sobre la cual las personas subsisten durante un año con recursos limitados, que lleva entonces a considerar que en el informe final que presentó CGPLAN sobre los ODM, no estoy hablando ODS, estoy mencionando ODM, sobre los objetivos del milenio, indicó de que la población ocupada que tenía un trabajo, pero vivía en pobreza, es del 20.1%. E incluso las personas que son trabajadores independientes, sube este porcentaje a un 40.5%. Es ahí donde se presenta ya un reto en la incorporación de industria que esté orientada hacia la bioeconomía. Esto a que nos lleva a de que el promedio del perfil educativo de la población guatemalteca es un perfil académico bajo. Estos se puede observar a través del censo nacional que realizó el Instituto Nacional de Estadística con el 12º censo de población y 7º de vivienda, en el cual el conglomerado de la formación educativa se presenta a nivel escolarizado, y a nivel universitario la tendencia es como una disrupción de una vez del egreso del nivel escolarizado al egreso del primer año universitario. Pero a pesar de eso, el reto que se presenta a nivel nacional es de que hay un 18% de la población que no tiene ningún grado académico. Entonces eso lleva a considerar un porcentaje enorme de la población que no se ha incorporado a una formación educativa en el sector
formal, que es uno de los requisitos que pide, en este caso, la empleabilidad formal, porque está identificado a través de un perfil de puesto en el cual uno de los principales requisitos que se requieren allí es el perfil académico para poder incorporarse a un puesto de trabajo. Y adicionalmente existirán otras áreas o competencias que se presentan. Dentro de la siguiente diapositiva que les presento, para poder ver esta contextualización, están las partidas arancelarias 2008-2018, en las cuales tanto en importación como exportación son las acciones sobre las cuales el comercio, la industria de Guatemala están comprando o están vendiendo. Las que se presentan son las primeras, en importación son las primeras 10 partidas que representan el 51% de los egresos monetarios o la masa monetaria que se hace del país. Y podemos observar que el primero, que es el de aceites de petróleo, o sea, está orientado hacia lo que es gasolina, lo que es diésel principalmente. Pero si observan posteriormente las diferentes partidas arancelarias, incluso el maíz está como una partida principal en la cual se importa a nivel local para poder tener una subsistencia alimentaria. Eso quiere decir que todavía dependemos de una importación de alimentos, en este caso básicos, y de ahí todas las demás partidas arancelarias, o sea, su vinculación para una transformación de procesos productivos dentro de una bioeconomía, o sea, no están orientados a una reutilización o a un reciclaje que se pueda tener de los mismos, porque presentan diferentes retos. Y en el caso de la exportación que se tiene de Guatemala, podemos observar de que las diferentes partidas arancelarias están orientadas hacia un segmento de agricultura, pero muy importante, o sea, solo son 7 partidas arancelarias, 7, 8 partidas arancelarias las que se presentan con el 51% de exportación que se manejan comúnmente en esta temporalidad de este decenio que se presenta. Pero aquí hay un dato importante en la exportación, en el cual aparece el aceite de palma, que en este caso sí es una materia, se le denomina materia prima a nivel, dentro del conglomerado o el sector económico o modelo económico actual que tenemos. Otra forma de poderlo visualizar es como un commodity, pero dentro de un segmento de bioeconomía pasa a ser un bioproducto que se puede considerar dentro de las diferentes herramientas para la generación de biocombustibles o para la generación de otro producto o proceso que pueda generar una reutilización y se pueda transformar en una biomasa, que sería una de las principales herramientas que tiene un mayor aprovechamiento. Pero adicionalmente a eso presenta un reto también las condiciones sobre las cuales se trabaja este tipo de cultivo. El azúcar también es otro factor, pero con unas características un poquito más bajas que se las voy a mostrar posteriormente. En el caso de los bioproductos, o sea, esta es una gráfica que les presento, que es su fuente de OCDE también, en la cual la última columna indica los diferentes productos que se pueden crear, comercializar, establecer y de dónde pueden provenir. En este caso, uno de los que se puede identificar fácilmente para la mayoría es en el caso del etanol, que si lo miramos bien, este proviene de lo que son de los productos que es el número 2, que no lo logro identificar. Que a veces lo tenía que haber hecho un poco más grande nada más, las disculpas para todos únicamente. Pero lo que podemos identificar es de que hay un segmento de productos sobre los cuales podemos identificar un origen de la biomasa que se necesita o que se requiere dentro de este proceso para la generación de un bioproducto, que en este caso sería un proceso bioeconómico, que es la reutilización de diferentes productos, y algo muy importante, de que es las materias primas o los commodities ya sean un proceso de reutilización y de que nos lleva a que todos los recursos no renovables o que son finitos tengan una mejor utilización dentro del contexto económico, que se traduce en un nuevo modelo económico a seguir.
Ahora bien, acá cuando estamos hablando del sistema de empleabilidad, hay que considerar ciertos aspectos. Uno de ellos es la empleabilidad, si se hace a través de un formato del nivel educativo que se tiene. Guatemala empieza a presentar una enorme dificultades educativas para poder alcanzar procesos que puedan permitir incorporarse dentro de un nuevo modelo económico de bioeconomía, principalmente por el máximo nivel educativo. Nuevamente aquí les recalco que en el caso de los datos proporcionados a través del censo, del nivel educativo, del nivel escolarizado, que pasa de un porcentaje de un 6%, que son los que egresan y que tienen un nivel educativo a nivel nacional, pasa a un 0.43% de los que llegan a ingresar al primer año de universidad. Eso quiere decir que uno de los principales retos a poder superar para la incorporación de mayores niveles educativos está identificado a través del fracaso escolar, tanto en sus dos componentes, que es la deserción o abandono, como la repitencia del grado. Esto quiere decir que muchas veces la dificultad que se presenta, que se puede considerar que es un tema un poco sensible, pero que no quiero ofender a nadie, pero muchas veces el profesor, o sea, con tal de apoyar a su estudiante para poder decirle que aproveche su nivel educativo, que aproveche las oportunidades que se tienen, muchas veces le presenta una cantidad de retroalimentación enorme, en la cual únicamente el proceso que se hace es a través de poder complementar actividades en un formato cuantitativo, en el cual únicamente es como llenar una lista de cotejo, pero el nivel o la capacidad de desarrollo que pueda generar de nueva competencia es la parte que empieza a presentar la dificultad. Y esto, como se observa, cada uno a través de su propia experiencia o a través de un modelo empírico de observación que ha tenido dentro de su contexto, dentro de su comunidad, de que las personas cuando buscan un primer empleo o cuando están buscando un empleo, resulta que una de las principales características es, está el puesto de trabajo, llegan alrededor de unas 100, 200, 300 o una convocatoria enorme de personal sobre las cuales únicamente eligen a pocas personas. Y no porque no puedan contratar a toda esta cantidad de personas, sino que es por la competencia que están buscando para desarrollar en el puesto de trabajo, sobre la cual estas personas como candidatos no llegan a complementar o a tener el requerimiento que solicita el puesto de trabajo. Y es ahí donde se vuelve nuevamente al concepto de el sistema educativo está formando a través de un modelo cuantitativo de complementar únicamente actividades, el cual tendría que ser sustituido a un modelo educativo para poder transformar hacia la identificación y el alcance de las competencias que haya adquirido el estudiante. Pero esto se traduce en la generación de un nuevo modelo educativo a nivel nacional. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué lo estamos identificando? Se identifica de que en este caso las normas de calidad y específicamente la 9001-2015, que es la de gestión de calidad, lo que nos está indicando es de que la empresa, la institución, la industria o el sector productivo, el cual se está certificando con una norma, lo único que está diciendo es de que está realizando un proceso en el cual garantiza que el producto o servicio que está generando cumple determinadas características para en el cual el cliente, el usuario, consumidor, cuando lo adquiera, va a consumir tal cual como se le está indicando en la promoción, en la publicidad o en la oferta que se tiene. Y que una recompra de este mismo producto o servicio va a cumplir con las mismas características, la cantidad de veces que se requiera. Pero ahí es donde empieza el reto nuevamente con la generación de competencias. En este caso, que no es únicamente que la empresa o la institución se certifique con un sistema de gestión de calidad, sino que la requiere de que su personal tenga una certificación de manera ideal con la competencia que requiere el proceso productivo en el cual está desempeñando su puesto de trabajo. Y para esto es la ISO 17024, en la cual este elemento es fundamental no solo
dentro de la empleabilidad, sino que dentro del proceso de bioeconomía, porque son los que van a generar el proceso específico de desarrollo de la cadena productiva o del proceso productivo que se requiera dentro de la industria. Porque es muy importante, la economía es un proceso de empresarialidad, o sea, no está traducido tanto a un sector social, sino que ese es como otra metodología totalmente diferente que no está como identificada dentro de este proceso. Esto es un poco sobre la ISO 9001-2015 que les acabo de hacer de referencia, y de igual forma la 17024, que es la certificación de competencias de personas. Solo para hacer una observación adicional con la 17024. Esta certificación de competencias no sustituye al proceso educativo formal. Únicamente se está indicando que la persona tiene la capacidad, la competencia requerida del puesto de trabajo sobre el cual va a desempeñar la actividad. Esto quiere decir que la empresa tiene que buscar el medio para hacer esta certificación de la competencia respecto del trabajo, pero no sustituye el perfil o el requisito del puesto a través del perfil de competencias académicas para la adquisición o que lo puedan contratar dentro de un puesto de trabajo. Esto como una proyección que incluso Ludwig les hablaba también, o sea, es muy importante la transformación de actualmente de salud hacia un sector de industria, en el cual es una transformación de un nuevo modelo económico orientado hacia una nueva forma de consumo de la población, de las personas. Eso quiere decir de que dejamos de utilizar un proceso productivo y nos trasladamos hacia una alternativa más sustentable y sostenible, no solo para la industria, sino que para nuestro planeta y la subsistencia de la vida humana. ¿Esto a qué nos lleva? A que la especialización de este empleo a través del nuevo modelo de bioeconomía se traduce en que las personas necesitan o requieren de determinadas competencias específicas o de determinados procesos. Imaginemos de que sea un proceso para la generación de camarón, o sea, se necesita que la persona sea especialista en procesos de camarón, pero veámoslo ahora en procesos formativos a nivel de educación o nivel universidad, procesos de especialización dentro de estos campos, o sea, no existen actualmente o no existe un modelo sobre el cual las personas se puedan especializar en un área específica, el cual podría permitir acceso más inmediato hacia una empleabilidad sustentable en el largo plazo. ¿Y esto a qué lleva todavía? A que la educación dentro de su proceso continuo que tienen debe que fortalecer el desarrollo de habilidades, de competencias, pero no no en un formato de cumplimiento de actividades, sino que en un formato que pueda tener al estudiante con la adquisición y apropiación de la competencia requerida en su formación desde el nivel más básico hasta el máximo nivel educativo, que en este caso es el universitario, en un nivel doctoral. Y esto es únicamente solo para tener un ejemplo sobre el aspecto de las diferentes dinámicas o los procesos que nos llevan, que en este caso el maíz, o sea, para poder generar a través de un acre el nivel de etanol que podríamos identificar en este momento, o sea, únicamente nos va a generar 18 galones. Pero si lo miramos a través de las algas, que nos puede generar hasta 10,000 galones un mismo acre. Esto quiere decir, ¿será que entonces el modelo actual, incluso económico que tenemos en país, está fortalecido hacia aspectos de empleabilidad o solo únicamente a generar aspectos paliativos para poder hacer de que las personas puedan tener una subsistencia? Pero en el largo plazo la reducción de pobreza y pobreza extrema sigue siendo un reto a poder superar, porque incluso en la semilla fortificada que entrega MAG, y que la última, tengo entendido que la última que fue entregada fue en 2018, creo que fue la última que tienen pública ellos desde que entregaron. O sea, la generación es para un consumo familiar, un consumo personal, pero para el desarrollo ya de procesos de bioeconomía se necesita una cantidad más amplia o de áreas más grandes que puedan
proveer de esta biomasa al sector productivo de bioeconomía. Y aquí únicamente les muestro de que este proceso no es un proceso que podamos decir de que se genera inmediatamente, sino que se traduce desde etapas de pruebas pilotos en las cuales se identifica si este sector productivo es realmente sustentable y se puede desarrollar dentro del país con la capacidad y la formación y el capital humano para tener una inversión sustentable, para poder generar como la gráfica que se muestra en el lado izquierdo, la figura C, que es ya a escala, donde ya es un proceso bastante grande con una alta inversión bastante sustentable y en la cual toda la población tiene un beneficio. Y aquí únicamente es el reto que se presenta en el caso del empleo. O sea, esto es solo como una comparación que se tiene. En el caso de Europa, de la Comunidad Europea, al 2016 hay 18.6 millones de empleos relacionados en bioeconomía. Pero no hay que considerar de que esto no es únicamente el proceso de ciencia y tecnología, sino que es toda la cadena productiva que está inmersa dentro de esta acción. Esto quiere decir, desde las personas que están haciendo el proceso de cultivo de algún tipo de producto, las personas que hacen la transformación, pero asimismo las personas que están investigando y buscando las diferentes partículas, moléculas o procesos que puedan permitir esta transformación de agricultura hacia un proceso de biomasa para la generación de bioproductos que pueda generar ese ciclo que se presenta con la bioeconomía de reutilización o de reciclaje que le permita a otro sector productivo utilizar lo que yo estoy desechando y que me permita esa retroalimentación dentro de una cadena productiva tanto horizontal como vertical. Y la matriz energética que ya había sido abordada y pues, únicamente gracias por su atención. Gracias, M.A. Denis Llamas Álvarez, por su disertación. A continuación tenemos a la ponente Patricia Linet Llamas Álvarez. Vamos a dar lectura a su hoja de vida. Actualmente es candidata al doctorado en Ciencias, línea de investigación, crecimiento económico, 2017-2021. Consultora Pramajois del área de políticas públicas, educación y desarrollo. También ha sido consultora técnico para el Ministerio de Educación de Guatemala. Ha sido investigadora de contrapartida como parte de Majois en proyectos de investigación científica en el Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas, USAC, en el Centro de Investigaciones en Psicología, USAC, en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos. Además, en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Participó en el proyecto ISKIC sobre arte de los pueblos indígenas originarios con enfoque de género. Además, en el proyecto Libertas sobre participación ciudadana y fortalecimiento democrático para Majois, 2015-2020. Ha sido profesora universitaria, de la Universidad Rafael Andívar, en la Facultad de Ciencias Económicas, asesorando además tesis en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Humanidades y Ciencias de la Salud, también de la Universidad Rafael Andívar. Ha presentado trabajos académicos y científicos en diversos países latinoamericanos. Miembro del Colegio de Ciencias Económicas de Guatemala y el Colegio de Humanidades de Guatemala. Magíster Patricia Llamas Álvarez, sea usted bienvenida en este primer Congreso de Biotecnología en línea. Gracias, muy amable a todos. Buenas tardes, ¿verdad? Yo les voy a estar hablando sobre el aspecto de la bioeconomía. Principalmente me voy a enfocar a lo que, cómo está Guatemala en una
breve comparación con la región centroamericana y propiamente cómo está también la situación dentro del propio país y cómo también todos estos aspectos pues, que los colegas anteriormente mencionaron y abordaron en sus presentaciones, cómo también podemos ver estas prospecciones, ¿verdad?, de la bioeconomía en un futuro en Guatemala. Entonces, para iniciar, como muy bien habíamos visto esta gráfica, ¿verdad? O sea, el verificar y el observar que son pocos los países a nivel mundial los que están trabajando o los que ya tienen estrategias dedicadas a la bioeconomía, pues esto nos pone a pensar mucho, ¿verdad?, en cómo está Guatemala. Si vemos cuando vemos en Centroamérica, pues todavía no tenemos a nivel regional ningún tipo de plan o que se estén elaborando ya este tipo de estrategias más fuertemente sobre la bioeconomía. Si observamos México y Colombia, pues son los países que están haciendo estas estrategias relativas, ¿verdad?, para poder avanzar en la bioeconomía. Cuando nosotros hablamos de bioeconomía, también tenemos que verificar, ¿verdad?, que todos estos procesos, pues, si muy bien en las cadenas, en todas estas cadenas productivas, bien, desde las formas en que se van transformando, también tenemos que orientar estas transformaciones de las biorefinerías que necesitan las transformaciones productivas. También sabemos de que en estos aspectos, en estos entornos, pues, este es un ejemplo, ¿verdad?, de una biorefinería. Sabemos de que este concepto es ya abordado para todas esas transformaciones que están relacionadas a la bioeconomía. Aquí les presento algunos ejemplos de lo que unos ejemplos y experiencias exitosas de la bioeconomía. Esta es una recopilación realizada por la IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En estas podemos ver cómo, pues en algunos ya países de Latinoamérica se está haciendo transformaciones como el babetanol, que estos son transformaciones de biocombustibles, de residuos agrícolas y forestales. También tenemos la producción de aceite de piñón, el biodiesel de aceite de palma, ¿verdad? La construcción de pequeñas cocinas a gas producido en biogestores, redes de innovación de biotecnología en América, proyectos de genoma también junto con el CITED, mejoramiento de la soya, innovaciones de bionegocios, corporaciones de biogenéticas, biofertilizantes, ¿verdad? También lo que son los sistemas de silvopastorín, que esto también pues es cuando nosotros utilizamos todas estas transformaciones de cómo el ganado se puede involucrar también con los sistemas forestales, cómo podemos hacer esa unión para poder transformar los sistemas. Exploraciones microbianas y desarrollo de bioinsumos, la semilla de trigo, el cacao, las transformaciones de cacao, la mejora de la producción de papa orgánica, los cultivos asociados junto al maíz y la guama, proyectos productivos en comunidades indígenas, también lo que es las transformaciones de la miel y también transformaciones en lo que son productos de sábila. Estos también pueden ser no solo productos alimenticios, sino que también enfocados a productos cosméticos. Bueno, ya que tenemos estos ejemplos, ¿verdad?, que se están trabajando en Latinoamérica, eso sí, vale recalcar que no se han estado trabajando como estrategias o formulamientos que podamos llevar a la bioeconomía, pero son ya iniciativas que se pueden ir, verificando de mejores formas. Entonces, cuando nosotros hablamos también de bioeconomía, tenemos que tener muy en consideración, pues, todas estas estrategias a nivel mundial que se han ido trabajando, como lo que es la aprobación de la Agenda Addis Abeba el 27 de julio del 2015, que esta, más que todo, involucra el financiamiento para el desarrollo, en donde indica que los países desarrollados pues van a tomar cierto porcentaje de sus propias economías para tener un fondo mundial del cual los países en vías de desarrollo o subdesarrollados pues puedan tener esos financiamientos
para que puedan enfocarse y lograr también el desarrollo como los países que van en camino. Además, siempre en 2015, el 25 de septiembre, pues los diferentes jefes de Estado aprobaron lo que es la Agenda para el Desarrollo, el 2030, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales también contienen las diferentes metas e indicadores que los países a lo largo de estos últimos 2-3 años pues han estado realizando con la evaluación nacional voluntaria, pues la identificación de esos indicadores, esas metas, e identificar también los objetivos que se enmarcan o se apropian a los planes de Estado de los propios países. Porque si bien sabemos, o sea, se tienen los 17 países, pero todo depende de las propias necesidades internas que tenga el país para verificar si son aplicables todos o para enmarcar lo que más necesita, ¿verdad? Dentro de los aspectos de conocimiento y expertaje que están propiamente indicados en la agenda de Addis Abeba, pues tenemos estos artículos en los que se enmarca el fortalecimiento de las capacidades técnicas, el determinar el desarrollo de capacidades, ¿verdad?, técnicas y estratégicas, el determinar las inversiones en nuevas tecnologías e investigación científica, el determinar la inversión en conocimiento y el determinar y contar con datos pertinentes. Si vemos, a pesar de que esto fue pues aprobado en 2015, vemos de que también ya se estaba pues abordando más fuertemente cómo va a ser esta transformación o esta migración de la industria que se tiene actualmente para que sea ya una biotecnología, y esto pueda también fortalecerse para pasar a las bioeconomías en las transformaciones para poder tener las biomasas, que estos serían los insumos principales para las biorefinerías. Si vemos, pues aquí se tienen los 12 principales, los 12 objetivos de desarrollo sostenible que se enmarcan en lo que es la bioeconomía. Y si observamos del lado izquierdo, están las prioridades nacionales que se enmarcaron en el segundo examen nacional voluntario de los ODS, en donde pues la Secretaría de Planificación General de la Presidencia de Guatemala, pues, y ya identificó y verificó esa alineación de los objetivos de desarrollo sostenible con el plan Catún 2032 para verificar cómo va a ser esta resolución. Ahora, si observamos, pues Guatemala enmarcó los 17 objetivos que son primordiales para la ejecución y para la búsqueda de desarrollo nacional. Y al estar los 17 objetivos involucrados, pues obviamente tenemos los 12 objetivos de desarrollo sostenible que están enmarcados dentro de la bioeconomía, que son parte también de las posibles formas y transformaciones o verificaciones para realizar las políticas públicas pertinentes y hacer un mayor y la búsqueda de desarrollo a nivel nacional. Si vemos aquí, para hacer una comparación, ¿verdad? Una comparación científica técnica de cómo está Guatemala referente a la región, para que también esto sea como parámetros de comparación e insumos básicos para buscar estas transformaciones de bioeconomía, pues les presento lo que es la población a nivel regional. Si bien sabemos el sistema de integración centroamericana, la SICA, ¿verdad?, que enmarca a los 8 países dentro de este sistema, pues aquí están presentados, en donde Guatemala a 2016 presentaba ya casi el 30% de la población regional. Esto pues es un factor bastante determinante, porque a la hora de buscar el desarrollo sabemos de que también las cantidades de población son importantes, porque ya estos son procesos en los que se necesita pues ya no solo de pocos, sino que se necesita ya de muchos, y entre más personas pues se puede tener mayores formas y transformaciones del desarrollo. Disculpe que le interrumpa, pero hemos llegado a los 45 minutos límite para su presentación. Ha estado muy interesante y estoy segura que a todos nos encantaría seguir escuchándola porque el tema está extenso e interesante. Pero me informan que restan 5 minutos para que respondamos las preguntas. Ah, claro. Bueno, entonces vamos a verificar lo de las preguntas. Pues en otra ocasión pues estaríamos abordando. Gracias, te agradezco.
Gracias a ustedes. Bueno, entonces, esperarían a las preguntas. En este momento se le traslada el micrófono a los ponentes para preguntas y respuestas. Bueno, como estamos observando que hay, pues solo hay comentarios de felicitación y por lo mismo se los agradecemos, pero no hay preguntas específicas. Entonces, si me permiten, creo que sería pues muy apropiado que Patricia hiciera un cierre de tal vez de 1 o 2 minutos de sus conclusiones para poder observar el cierre que contiene pues su parte de la conferencia. Gracias. Y por si hay alguna pregunta, para que la puedan escribir en el chat, ¿verdad? Solo les voy a compartir, voy a hacer una breve síntesis. Bueno, aquí es el comportamiento, ¿verdad? De cómo está el PIB en la región. Más que todo es principalmente esta gráfica la que sí les quería mostrar. Esta es la composición del PIB según la participación de la actividad económica, según la CEPAL, en donde si vemos, pues estos componentes son los que actualmente se trabajan, pero estos van a tener transformaciones, ¿verdad? Para la biotecnología, en donde si miramos el comercio, pues esta va a tener una transformación para la circularidad económica. La intermediación financiera, va a tener una transformación hacia los bonos verdes, que sabemos de que estos ya existen, en donde se les dan este bono, ¿verdad? A países que tengan, que se puedan fortalecer en la demarcación forestal. La administración pública, que se haría, pues está haciendo un gran trabajo con lo del gobierno electrónico a nivel de países. La industria manufacturera, que esta es una de las mayores transformaciones a las biorefinerías. El transporte y comunicaciones, que estaríamos haciendo la transformación a la biologística y biocombustibles. La construcción, que esto sería la búsqueda de ciudades verdes. Lo agropecuario a la bioagropecuario. La electricidad, gas y agua, que sería la bioenergía. Y la minería a los biomateriales. Ahora, en el caso de Guatemala, esta diapositiva, pues aquí se enmarcan las actividades económicas. Esto es, la fuente es el Banco Guatemala. Si nosotros verificamos, pues dentro de estas actividades económicas principales, pues tendríamos que ver también cómo es de que vamos a empezar a hacer todas estas transformaciones a la bioeconomía. Y sin olvidar este otro desagregado en donde tenemos los principales productos, ¿verdad? Aunque sabemos de que pues estas partidas arancelarias llegan a tener hasta 25,000 productos o diferenciados, pero que estos se enmarcan en los principales, ¿verdad? Y principalmente en esta presentación, que son los 10 primeros, que estos tienen un total de un 45.7% de participación a nivel del PIB, pero que tenemos también un 54.30, el que enmarca aquellos productos volátiles, ¿verdad? Que no sabemos cómo va a estar su participación el próximo año. O sea, en este año pueden haber tenido una buena participación, pero no sabemos cómo va a ser para el próximo año. Aquí, si nosotros vemos, pues eso hay que ir verificando, ¿verdad? Cuáles son los productos que actualmente está trabajando. Por ejemplo, así como el aceite de palma, que sabemos de que al hacer las transformaciones, pues puede tener ya biocombustibles. Entonces, si vemos, Guatemala tiene potencial, pero también tiene retos en los que se puede trabajar. Entonces, ahí terminaría. Gracias. Dejemos de compartir. Me parece que hay 2 preguntas. Leo la primera de Claudia Marroquín. Una pregunta, ¿el mercado de biotecnología en Guatemala podría tener un aumento el próximo año? Sí, Eduardo va a abordar. Gracias, muy amable por la pregunta. Consideraría que si bioeconomía quiere tener un crecimiento a nivel nacional,
el primer elemento que hay que estar fortaleciendo es las de capacidades que puede tener la población para tener el acceso hacia estos empleos. Entonces, si queremos de que exista industria de bioeconomía en el país, lo primero que se tendría que empezar a realizar es la certificación de personas para que puedan incorporarse de manera inmediata como un proceso de corto plazo. En el mediano y largo plazo se tiene que reformular procesos educativos formales, tanto a nivel escolarizado como formal, para que puedan llegar a ser sustentables y sostenibles en el largo plazo. ¿Qué sería lo que te podría comentar en este momento? Sí, claro. Hay una segunda pregunta de Arturo Montenegro. Leo, textual. Cuando se habla de bioeconomía y la explotación de biomasas, por ejemplo, para el caso de generación de energía, en el caso de Guatemala, ¿existen estudios de impacto ambiental? Pues bueno, al respecto, hay que hacer una diferenciación. Si nos damos cuenta en el aspecto de energía para Guatemala, pues un aspecto muy crítico es el consumo que proviene desde hogares de una forma doméstica y que de forma positiva tiene una forma adversa. Entonces, si nos damos cuenta, el impacto ambiental en este caso ha sido en función del daño que se produce, el consumo o depredación que han tenido pues, las diferentes áreas forestales y de silvicultura que tiene el país. Entonces, si nos damos cuenta, es una cuestión adversa en este momento. La prospección, pues es evidente, ha habido mucho trabajo fuerte desde orientaciones de prospección sobre Guatemala, como clúster de desarrollo. El problema es que todas estas iniciativas muchas veces se quedan solo a nivel de factibilidad, prefactibilidad, y la prospección que involucra una alianza público-privada o una orientación de la búsqueda de capitales, tanto locales como de extranjeros, es donde tiene los retos importantes. Entonces, si nos damos cuenta, ciertamente hay muchas posibilidades, pero ciertamente a la hora de la presupuestación y el destino de las inversiones es donde están los principales retos. Es lo que te podía comentar. Gracias. Hay una tercera. ¿Qué áreas en Guatemala están capacitadas para levantar la biotecnología? Ya que muchos departamentos no saben aún de que en Guatemala hay un cambio en este campo. Bueno, es que muchas partes en el mundo no saben todavía que se están dando estas transformaciones, pero lo que sí se puede indicar, como lo que decía Eduardo, y solo hago referencias de lo que él ya dijo, es de que ciertamente hay que hacer un trabajo fuerte en certificaciones, capacitaciones y transformación de las matrices de formación técnico-profesional, porque si nos damos cuenta, como lo que decía Patricia, hay toda una matriz económica que nos va a transformar, por ejemplo, del comercio a una circularidad económica, pero las transformaciones técnicas que involucran ese cambio involucran especificidades, que es donde están los principales retos. De alguna manera, pues las universidades, la academia en el país, tanto público como privada, están haciendo esfuerzos por aumentar la oferta educativa, pero hay mayores retos y es donde entran las nuevas versiones de la educación virtualizada para poderlos diversificar. Eso no quiere decir que entonces ahora la educación va a ser exclusivamente MOOCs, pero sí lo que exclusivamente se está diciendo que tendría que partir es de la conformación de redes de conocimiento. Tal vez como para dejarlo, ya no lo podemos abordar, pero la función de la ciencia abierta es fundamental. Gracias. En alguna de las industrias mencionadas, por ejemplo, el de las algas, ¿han hecho proyecciones de cuántos empleos se podrían generar? Bueno, en el caso de las algas es internacional, pero en Guatemala todavía son posibilidades. Más que todo, también para poder complementar un poquito referente a esta pregunta, los procesos productivos de generación de nuevos sectores productivos que se puedan generar en Guatemala, o sea, llevan diferentes etapas en las cuales se tienen que identificar a manera piloto, o sea, si el proceso productivo, en este caso de algas, es factible poderlo realizar a nivel nacional. La siguiente etapa es poder identificar cuánta es la capacidad de biomasa que se puede producir o generar a través de este producto con la materia prima o el commodity que se quiera involucrar. Y ahora, referente a la cantidad de personas que se puedan involucrar, va a depender de la cantidad de inversión que se quiera hacer dentro de este nuevo sector de bioeconomía. Esto quiere decir que tanto es lo que yo quiero invertir para poder hacer la generación de empleos. Si es prueba piloto, o sea, la cantidad de personas va a ser bastante reducida, pero si se identifica que es bastante factible, o sea, se puede llevar a un buen término para que pueda generar una cantidad enorme de empleos.
En este caso, no estoy hablando de miles, porque es mentira. Estoy hablando de un par de cientos de empleos, pero sería en este grupo o segmento nada más, que sería el de algas. Pero a la misma vez, el mayor reto, nuevamente, que tengo que hacer énfasis dentro de este tema de empleabilidad a nivel nacional, es de que las personas puedan alcanzar a mayores niveles educativos dentro de Guatemala, que ese es uno de los principales retos que incluso el censo nos ha presentado en 2017-2018 que fue realizado. Bueno, prácticamente creo que ya evacuamos y atendimos todas las preguntas, por lo que le devolvemos a los organizadores el uso de la palabra. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por su participación en el primer Congreso en línea de Biotecnología y fue muy valioso su aporte. Lástima que no tuvimos el tiempo necesario para que pudiera terminar, pero muchas gracias por su aporte. Que tengan feliz día a todos y si no hay nada más que decir, procederé a finalizar la sesión. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Felicitaciones a este congreso, muy importante para el país y la región. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Igual, feliz tarde. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima. Gracias a todos por su asistencia a este primer Congreso Internacional de Biotecnología. Hasta una próxima oportunidad. Tengan todos una feliz tarde.